íbamos a una platea cerca de donde estabas vos, y a uno de los uruguayos se le ocurre, no tiene mejor idea que gritar el gol de Nacional en medio de la platea de Boca, y bueno, nos escupieron, nos pateaban y todo, y bueno, ahí nos cruzamos una otra vez. Gol de Scotti. Gol de Scotti de cabeza, Sí, así que sí. nos cruza, el fútbol nos tiene cruzados, pero yo le contaba a Ernesto que antes cuando estaba en la facultad más o menos, me crucé por absoluta casualidad, voy a mostrar el libro este que tengo acá, me crucé con este libro que se llama, está en inglés obviamente, es un libro que imprimió la Universidad de Chicago, la editorial de la Universidad de Chicago, se llama The Economics of Crime, Lessons for and from Latin America, o sea, la economía del crimen, lecciones o clases o aprendizajes desde y de Latinoamérica, que es un libro que editaste vos con Rafa Di Tella y con Sebastián Edwards, que no lo conozco a Sebastián, Rafa es otro economista argentino, y me pareció, a mí, cuando lo leí en su momento, obviamente muchas cosas no las entendía, porque centralmente había cosas medio como de econometría, viste, cosas que yo decía, gráficos, cosas que digo, no sé. Mirá, de hecho tengo las anotaciones todavía, posibilidad de hacer esto para otros distritos. Me imagino que a lo largo de la investigación se deben haber chocado con la incapacidad de tener data, ¿no? Pero habiendo dicho esto, quiero abrir la charla, una conversación nuestra hablando de crimen. ¿Qué te pasó que te entusiasmaste con este tema? Mira, varias cosas. El primer trabajo sobre crimen Sí. que hice en mi carrera fue porque en la puerta de lo que en ese momento era mi casa me robaron el auto, me asaltaron. Sí. Me asaltaron y unos pibes cuando yo estaba estacionando y se llevaron el auto, por suerte no me pasó nada. Y justo estábamos discutiendo entre los vecinos de la cuadra, entre los edificios, si poner o no poner seguridad. Esto era acá en la Ciudad de Buenos Aires. En Buenos Aires, en Caballito, en ese momento. Entonces, yo me quedé con la idea de, bueno, debe ser interesante ver si la seguridad efectivamente reduce o no reduce el delito. Además, había otras cuadras en el barrio que habían puesto. Entonces, la idea era, claro, las otras cuadras pusieron y ahora me roban en mi cuadra que no tiene seguridad. Empujaron el delito para acá. Exactamente. Entonces, conversando con Rafael Di Tella, con el cual hice muchos de estos trabajos, de paso comento que Sebastián Edwards es un gran economista chileno, una generación mayor a nosotros, profesor en UCLA, que también editó ese libro con nosotros. Uh-huh. Entonces, conversando con Rafael Di Tella, decimos, no, bueno, pero acá hay un problema de causalidad. Sí. Porque en las cuadras donde hay seguridad, no sabes si la seguridad está porque robaron o si por el miedo a que roben contrataron la seguridad. No, sí. Es un poco como, incluso vos podés pensar que a lo mejor cuando mirás en Estados Unidos, por ejemplo, las ciudades con más delito tienen más policía. Pero claro, tiene sentido, porque es que porque hay más delito contratan más policía. Por ejemplo, si vos le preguntás a la gente si hace o no dieta y cuánto pesa, sí. La gente que tiene mayor peso es más probable que haga dieta y vos no vas a concluir que tiene mayor peso. Sí. Entonces, todos los que toman Coca Light son gordos, me dice un amigo mío. Por ejemplo, claro. Entonces nos estábamos rompiendo la cabeza con Rafael para encontrar un despliegue de la policía o de la seguridad privada que no tuviera que ver con el nivel de delito de una cuadra. Uh-huh. Y lamentablemente, Argentina, que te provee lo que llamamos experimentos naturales de todo tipo, porque sí. Pasan cosas en la Argentina todo el tiempo y muchas malas. Una muy mala que había pasado fue el atentado a la AMIA. El atentado a la AMIA hizo que en las cuadras con instituciones judías se ponga un policía que el día de hoy sigue funcionando, en forma permanente, que sigue estando. Son como esos palitos en la puerta de la institución y 1 o 2 custodios. Exactamente. Entonces en ese momento se había puesto custodia policial en todas las cuadras, en todas las instituciones judías y musulmanas del país. Sí. Entonces nosotros conseguimos datos de robos de autos antes y después del atentado en cuadras con y sin instituciones judías. Nos focalizamos en 3 barrios que eran
los barrios con 11. mayor 11, Villa Crespo y Belgrano, que eran los barrios con más cuadras con templos o escuelas, y lo que teníamos ahí es que había un policía, pero no había un policía porque habían estado robando mucho y entonces habían puesto policías, sino porque había una institución. Y ese creo que fue el primer trabajo en el cual nos hicimos con Rafael, y encontramos que el policía es muy efectivo, o sea, en las cuadras el robo prácticamente desaparece, o sea, caía como... El policía reduce el crimen. 70%, exactamente, el policía reduce el crimen, caía 70%, casi 100%, no podías rechazar que era 100% la caída del delito, pero es una tecnología muy cara y muy ineficiente, porque prácticamente solo te protegía esa cuadra. Muy poquito las cuadras siguientes y nada a más de... 4 cuadras. A más de dos, ya de 2 cuadras o más no te protege nada. Mirá. O sea que básicamente tendrías que poner seguridad. Un policía por cuadra, claro. Un policía por cuadra, porque tenés este efecto derrame, este efecto displacement, de desplazamiento, con el cual en algunos lugares ahora está estudiado en lo que se llaman hotspots, que hay lugares que concentran mucho delito y vos concentras mucha policía ahí y reducís el delito total, pero una parte lo desplazás. Ese fue el debut en el tema desde el punto de vista académico. ¿Y te empezó a agarrar que les empezó a agarrar envión y terminaron haciendo o empezando a investigar otras preguntas del mismo tema? Sí, también es interesante tu pregunta, porque ¿de dónde vino el envión? El envión vino de 2 cosas. Uno es que es un enorme problema en todas las sociedades latinoamericanas. Vos agarrás cualquier sociedad latinoamericana, le haces una encuesta. ¿Cuál es la principal preocupación de la población? Y siempre top 3 está seguridad, trabajo, desocupación y inflación, crecimiento, depende cuál sea la variable económica que más preocupa a la población. Ahora, cuando vos mirás el estudio del tema, no solo por los economistas, sino en general, hay muchísimo menos escrito sobre, en el caso de los economistas claramente, sobre inseguridad que sobre inflación, claro. Sobre inseguridad que sobre desocupación. La inversión en datos del Estado, creo que mencionaste lo de los datos. Sí. El Estado hace unas grandes encuestas, que es lo que tiene que hacer, para medir la inflación de los precios de centenares de productos todos los meses. Invertimos un montón de recursos públicos en medir la inflación. Correcto. Invertimos un montón de recursos en medir el nivel de ingresos y la desocupación y hacemos una encuesta permanente de hogares que todos los meses, miles de hogares en todo el país les preguntamos. Hay como 40 preguntas. ¿Trabaja, no trabaja? ¿Cuántas horas en blanco? ¿Tiene jubilación? ¿Cuánto le pagaron? ¿Buscó trabajo? ¿No buscó trabajo? ¿De qué trabaja? Y prácticamente no hay datos sobre victimización. ¿Victimización sería? Victimización es preguntarle a la gente si usted fue víctima de un delito. Perfecto. ¿Por qué victimización? Porque si vos solamente confiás en los datos de delitos denunciados, hay un montón de gente que no denuncia los delitos 100%. Porque son irrelevantes, porque no sirve para la policía, porque me da vergüenza, porque son delitos que no quiero, que es traumático repetir o porque denunciar. Sentís que nadie va a hacer un carajo. O porque no confío en la policía, o porque no tengo documentos y a lo mejor voy a la policía a denunciar y termino yo con un problema. Sí. Entonces, está estudiado que no solo que la gente denuncia un porcentaje muy pequeño de los delitos, sino que además varía mucho por género, por grupo social, étnico, nivel de ingreso, tipo de delito. O sea, a mí me robaron la moto 4 veces. Si yo no denuncio, no me lo cubre el seguro. Imagino que robo de moto o algún tipo así debe estar perfectamente registrado. Mejor registrado que si te roban un celular. Homicidios está muy bien registrado. Claro. Robo de vehículos bastante bien por el seguro. Exacto. Y después vas bajando y tenés delitos con niveles de denuncia bajísima. Entonces, para el tamaño del problema, invertimos muy pocos recursos en entenderlo. Y el segundo tema que me llevó también a invertir en esto, donde hay una enorme confusión, es que la agenda de seguridad típicamente está en la agenda de la derecha. O si te metes en el tema,
tenés un olor a derecha. Sí. Ahora, cuando vos haces esas encuestas de victimización, el delito es un gran problema de los pobres, de los que menos tienen, y además el impacto de sufrir un delito es mucho más grande, porque si hoy yo salgo de acá y me roban la billetera, mis hijos hoy comen igual. La alimentación de mis hijos esta noche no depende de que yo vuelva a casa con plata hoy. En muchos barrios populares, si a mí me roban volviendo a mi casa, ese día mis chicos no comen. Entonces, la exposición al delito, no solo la frecuencia, sino el daño que puede generar un delito, es mucho mayor. Entonces, ahí hay una, no sé si llamarlo una ironía, una frustración, una patología en que el problema de la seguridad aparece, no aparece, aparece disociado de la preocupación por los que menos tienen, y eso está muy mal, es cerrado, y trato todo lo posible de combatir eso, en parte con el trabajo, porque si mejoramos las políticas de seguridad, vamos a mejorar la situación de toda la población, pero mucho de los que más lo necesitan. O sea, decís que me parece súper interesante esta idea de que la inseguridad afecta mucho más a los pobres que a los ricos, tanto en frecuencia como en impacto sobre el ingreso. ¿En frecuencia lo tenés medido o es una intuición que estamos teniendo o que dije yo? No, en frecuencia el nivel depende en los distintos países latinoamericanos, okay. Pero lo que es importante, y eso lo estudiamos en otro trabajo que está en este libro, sí, con Sebastián Galiani y con Rafael Di Tella, es el aumento del crimen lo sufren mucho más los pobres. ¿Por qué? Porque los ricos, cuando aumenta el delito, se protegen. Te vas a vivir a un barrio privado, te vas a vivir a un edificio con seguridad, tenés un auto más seguro, que ahora no es fácil que te lo roben, alterás, tenés mucha capacidad de alterar hábitos, a dónde vas, a dónde no vas, y mientras que, entonces, eso hace que una cantidad de delitos se desplace de los ricos a los pobres, y eso lo medimos para Argentina, y eso ocurrió. También me imagino que en los delitos de mayor frecuencia no hay una planificación del tipo criminal organizado. Entonces me imagino que robás a lo que te queda cerca, ¿no? Entonces, si vamos a decir, si alguien vive en un barrio popular, una villa, un asentamiento y tiene que salir a robar, o sale a robar, ¿no? No va a tomar, viste, me voy a tomar 9 colectivos, ir a Barrio Parque y robar en Barrio Parque. Va a robar lo que le quede más cerca, ¿no? ¿Es una intuición correcta esto? Sí, es así, sobre todo porque no solo los recursos privados, sino que en muchos casos los recursos públicos también se concentran más, porque en los barrios más pudientes hay más capacidad de reclamo, de reclamar a la policía. Entonces, es más fácil robarle a un pobre que robarle a un rico. El botín, por supuesto, es menor, y eso el delincuente también lo tiene en cuenta, sí. Pero, digamos, quizás la mayor exposición, y uno lo ve geográficamente, es, por ejemplo, primer cordón del Gran Buenos Aires, porque tenés una combinación de botín razonable y mala protección. Claro. Por eso vemos tanta mayor inseguridad en primer cordón conurbano que en otros lugares. Claro, por ejemplo. Esa es una zona donde todavía hay recursos, hay autos que tienen un valor de reventa y otras cosas, y hay un nivel de desprotección. ¿Argentina es hoy más insegura que hace 30 años? O sea, esta idea de que todos tenemos de que es cada vez más inseguro, ¿es real o es una sensación? Parezco Aníbal Fernández. Mira, si te tuviese que decir de tendencias así grandes, sí. Argentina se latinoamericanizó en sus niveles de delito más o menos con la gran desocupación y la 2001. Crisis del 2001. Sí. O sea, ahí convergimos a Latinoamérica. Sí, pero no, ahora te voy a decir un matiz de eso. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo me fui a hacer el doctorado en 1993. Y antes de ir a Boston, por primera vez en mi vida,
pasé 2 semanas en Nueva York. Era mi primer viaje a Nueva York, estuve 2 semanas en la casa de un amigo. En 1993, viniendo de Buenos Aires, Nueva York era una ciudad insegura. Claro. Era algo, che, cuídate en Nueva York. Nueva York tenía niveles de delito altísimos. Buenos Aires era una ciudad recontra segura. Sí. En mi juventud, si le tenías miedo a algo, era a la policía. Sí. Digamos que la policía, si te paraban. Entonces, Argentina pega ese salto y hoy tiene niveles de victimización en las encuestas latinoamericanos, de más o menos, por ejemplo, un tercio de la gente, nosotros hacemos encuestas en la Universidad de Itela, un tercio de la gente te reporta en la medida estándar que es que esa persona o un miembro de la familia conviviente sufrió un delito en los últimos 12 meses. Ahora, y Uruguay y Chile, que tenían niveles bajos en el Cono Sur como Argentina, también lo están sufriendo recién ahora. Okay. Y hoy han tenido una suba muy alta, aún con mayor estabilidad económica y mejores situaciones, un aumento importante del delito después que Argentina. Ahora, lo que siguen teniendo en común estos 3 países, por suerte, con respecto al norte de Sudamérica, con Colombia, respecto México, a Centroamérica, es que tenemos muy bajos niveles de homicidios, por suerte. Claro. Y eso yo lo interpreto, lo discutí hace poco, lo interpreto en que no tenemos tenencia de armas. La población en la Argentina, en Uruguay, en Chile no está armada. Entonces, si a mí me vienen a robar, yo entrego mi billetera. Y cuando hago así para sacar mi billetera del bolsillo, el ladrón no espera que yo saque un chumbo. Claro. Entonces, ni yo saco un chumbo, ni él me dispara porque cree que yo saco un chumbo. O sea, tenemos, y después tenemos, salvo la excepción de Rosario y algunas otras experiencias lamentablemente crecientes, porque el crimen organizado y el narcotráfico son un problema, tenemos relativamente pocos homicidios en enfrentamientos entre bandas. Entonces... eso, bueno, estás diciendo una bocha de cosas. Tenencia de armas, lo que intuitivamente uno cree, vos parece que para el caso argentino, porque capaz que en otro lado es distinto, pero parece que es una muy mala idea aumentar la tenencia generalizada de armas en el país. Es un gran factor de inseguridad, está estudiado en Estados Unidos y además tiene otros problemas, peligros vinculados a la salud mental, tanto en términos de suicidios como en términos de asesinato del serial killer, el shooter que dispara. Creo que es un rasgo del Cono Sur que sería muy malo perder. ¿Y por qué crees que la idea esta de Milei toma lugar? Porque Milei propone en Argentina la libre portación, la libre tenencia, o sea, relajar los controles que hay hoy sobre las armas. ¿Crees que es parte de esta sensación generalizada de que, esto se está yendo de las manos y busquemos una respuesta rápida y simple a este problema? O sea, la gente dice, hay más inseguridad, ¿cómo lo resuelvo? Y tengo que tener un arma y cagarlo a tiro. Ese famoso video del tipo que dice, te tomás un whisky, no sé qué, no sé si lo viste en Crónica, el tipo dice, te tomás un whisky, lo cagás a tiro y bien borracho y sos inimputable, hermano, textual. ¿Crees que hay algo de eso, como la gente se cansó del vehículo de esperar que alguien le dé una respuesta y crece una necesidad de todo, la mano dura, ¿no? Creo que, como en otros ejemplos, son soluciones mágicas frente a problemas de la población que aparecen como atajos, y con los atajos en general nos va mal. Y en Argentina con atajos nos va mal. Sí. Se me ocurre preguntarte más cosas, pero quiero leer algunos comentarios en el chat. ¿Qué es esa teoría del vidrio roto que dice Milei sobre la seguridad? Varias preguntas sobre Milei. Broken Window Policy, los 90s en Nueva York, justo. Vamos a Nueva York. Sí, o sea, esa teoría uno la cree cuando en un lugar, la teoría de que si en un lugar se estaciona un experimento más que una teoría, se estaciona un auto con los vidrios rotos y pintado y después se va descomponiendo todo el ambiente, sí, eso, digamos, hay yo lo creo. Ambiental. Por eso una política de seguridad que debería ser global
tiene que incluir, y la experiencia, por ejemplo, de Colombia, de Medellín, es muy interesante en ese aspecto, políticas de urbanización y de mejora del espacio público, de la iluminación, de la seguridad. Eso, o sea, Está estudiado, el está contrario. probado. Bueno, hay experiencias bien exitosas. La experiencia de Medellín es impresionante. Sí. Y los homicidios se derrumbaron. Ahora Venía con otras cosas. Vamos a charlar de villas y asentamientos, pero quiero seguir un rato más en seguridad porque siento que, o inseguridad porque tenemos varias cosas para charlar. ¿Cuál es tu idea de cuál es el impacto que trae la inseguridad sobre la economía como agregado, ¿no? Porque siento que debe arrastrar los crecientes números de inseguridad. Dos cosas te voy a preguntar. Derraman en ineficiencia para la economía en general. O sea, derraman en problema. Me tengo que desviar de pensar cómo hacer las cosas. Mi hermana, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, la micro. Le robaron el celular 2 veces, ¿no? Y el último, o sea, yo en la encuesta de victimización sería uno que digo a mí o a un familiar. Pues me robaron la moto a mí, le robaron el celular a mi hermana. Mi hermana cuando está en la calle no te atiende. No te atiende. O sea, y no te responde. O de última te pone así, te dice, estoy en el colectivo, te llamo, te escribo después. Eso me imagino que trae un montón de efectos no deseados. Y estoy dando el caso de mi hermana, pero puedo pensar del caso de, me tocó ir a conocer a una persona en un barrio, en barrio popular, podemos decir, en Pilar, que el tipo me dijo, me asaltaron esperando colectivo 5:30 de la mañana, me quisieron clavar un tramontina en el cuello y lo frené con el dedo. Una historia tremenda. O sea, te trae un montón de cosas aparejadas que deben ser yo lo pienso más en términos económicos, pero inclusive sociales, humanos, ¿no? Ni hablar del quilombo que genera o los muertos o damnificados. Pero digo, como economía siento que un foco de la gente empieza a ser que no me rompan el traste o protegerme del daño que me van a hacer más que de elegir vivir mi vida en paz. Es así. O sea, es algo que genera un montón de costos directos e indirectos. Los directos que son, tenés que pagar el seguro, tenés que contratar seguridad privada, además, digamos, tenés el problema adicional en la Argentina de que la mala provisión de servicios públicos hace que, así como pagás un montón de impuestos y después no hay servicio público hay de que calidad. contratar, hay, digamos, grandes sectores de la población, los que pueden, después contratan educación privada y salud privada, también contratás seguridad privada. Tenés un costo sobre la felicidad, en el sentido de cosas que dejás de hacer, no sé, dejás de ir a la cancha, dejás de salir a la noche, dejás de ir a ciertos lugares, y después tenés actividades económicas que no ocurren o que se ven afectadas, porque la cuarta vez que a un camión de distribución lo roban yendo a un barrio, no va más, y entonces la gente de ese barrio tiene que caminar 20 cuadras para hacer las compras porque cerró el almacén que funcionaba ahí. Y no en la Argentina, pero en Colombia, por ejemplo, cuando tuviste el pico de los secuestros, había impactos directos sobre la inversión extranjera directa. Las empresas no querían invertir porque después tenían que pagar el rescate de los empresarios, eran un target natural, o sea que el grado de distorsión que podés tener es muy grande. Sumás un costo a la economía. El crecimiento económico, vos decías que el 2001 fue como un mazazo para Argentina y que nos igualó en términos de inseguridad o nos acercó a Latinoamérica, al promedio latinoamericano. Entonces te hago la pregunta al revés. Si crecemos económicamente y Argentina recupera una senda de crecimiento estable, que no sé a dónde nos deberíamos remontar de la historia de Argentina para recorrer, no sé, 10 años de crecimiento sin déficit y demás. Pero pongamos que pasa esto ahora. ¿Eso solo solucionaría la inseguridad o hay que hacer también política targeteada para resolverlo? Dos cosas. Una, la crisis previa a 2001, la recesión que empezó en la segunda mitad de los 90, agarró a la Argentina sin un esquema de seguridad social. Y eso expuso, creo que tuvo que ver con esta suba alta. Lo digo porque la contracara de eso es que para el nivel de crisis que tiene hoy económica la Argentina, la situación de esta inflación que tenemos, uno podría esperar una situación peor en términos de seguridad, y la existencia de contención informal de ese estado de bienestar que impone un montón de costos fiscales y distorsiones y es muy caro para la economía formal sostenerlo, creo que es parte de la explicación de por qué
la situación, digamos, uno puede decir, no explotó. Claro. No tenés, por ejemplo, en esa dimensión de seguridad, no tenés una situación que por ahí hubieras esperado con Estos niveles de esta pobreza. situación económica. Exactamente. Con esta situación inflacionaria, por ejemplo. Luego, en cuanto al derrame, necesitamos crecimiento en la Argentina. O sea, yo soy anti-derrame. Está la gente que dice, no, porque como el derrame no llegó, no dependemos del crecimiento. No. Si no tenemos estabilidad macro, si no tenemos crecimiento, nada va a funcionar. Pero, ahora, si tenemos eso, una persona que pasó por la experiencia carcelaria, que entró en el delito, mañana la economía se recupera, se corta el pelo, se borra los tatuajes, se viste, consigue trabajo, no. O sea, un problema con el delito es que especializa el capital humano de la gente y especializa la visión del resto de la sociedad sobre ese capital humano en formas muy difíciles de revertir. Por lo tanto, no va a alcanzar con eso solo y probablemente sea algo que lleve tiempo. También es cierto que el delito está muy concentrado en los jóvenes. Cuando vos mirás, el delito es un problema, típicamente la actividad criminal, problema masculino, un problema que empieza, digo, a grandes números, empieza en la juventud, en la adolescencia, y después decae con la edad. Sí. Pero bueno, sí, o sea, no, digamos, si vos mañana solucionás la situación económica, vas a tener gente que no se puede reinsertar en el mercado laboral formal. Dejemos de lado el formal, ni siquiera el legal, el mercado de actividades legales, y no, probablemente por eso lo vas a seguir teniendo y vas a necesitar otras políticas. ¿Y la cárcel qué impacto juega en eso, no? Yo te contaba que ahora el viernes voy a conocer una cárcel. Nunca entré a una cárcel en mi vida, pero no tengo buenos comentarios de lo que es una cárcel. O sea, todo lo que uno se imagina, me dijeron que es peor. Después del viernes te lo diré en mi mirada. Pero da la sensación de esta idea de que la cárcel no termina cumpliendo ningún objetivo social. Solamente el de esconder un problema. Porque tenemos más población carcelaria de la que deberíamos tener, porque aparte la población carcelaria está en pésimas condiciones, porque la mayoría de la gente que está en cana no tiene sentencia, condena firme, y porque eso termina replicando más mecanismos de delito que, no sé, reduciéndolo o quitando el riesgo para la sociedad más. En eso, primero preguntarte tu opinión de las cárceles, y segundo, uno de los textos muy, muy locos que leí, y lo he charlado mucho con Rafa también, esta idea de tobilleras, ¿no? O sea, si lo tendría que reducir a una política pública, tobillera para delitos menores y casos muy extremos que vayan en cárcel. Violación, abuso, delito, asesinato muy grave, cosas. El resto tobillera y control muy bueno de la gente en su casa, prisión domiciliaria, que los aleja de estar con otros criminales y hacer caldo de cultivo para otro nuevo delito, que los mantiene conectados con un esquema de afectos y cariños que les reduce los niveles de violencia y más. Y a mí me pareció siempre interesante la idea, pero me imagino que debe ser polémica de aplicar también, ¿no? Mira, a ver, 2 o 3 cosas sobre eso. Lo primero, digo, estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que dijiste. No estoy de acuerdo, digo, no es que simplemente la cárcel esconde el problema, sino que en general hablamos de que las políticas de seguridad generan 2 cosas alternativas y complementarias. Una es lo que llamamos incapacitación y otra cosa es disuasión. Sí. O sea, la existencia de la cárcel, por un lado, mientras está detenido una persona no comete delitos. Incapacitación. Y por incapacitación, y hay gente que no hace cosas porque tiene miedo de ir en cana, que es la disuasión. Deterrence. Exactamente. Entonces, eso lo tenemos. Ahora, y la humanidad, lo primero que hizo para combatir el delito son los castigos físicos y la muerte. Y después nos civilizamos un poco más y pasamos a las cárceles desde hace 3.000 años. Bien, ahora, con el progreso tecnológico, ¿podemos tener soluciones mejores? Vale la pena pensarlo. Un problema en las cárceles, lo dijiste, es
que en las cárceles se aprende a ser delincuente, se reproduce el delito, sobre todo en las cárceles latinoamericanas, incluyendo las argentinas. Yo nunca fui a una cárcel, me parece interesante la visita que vas a hacer. Y lo que encontramos en otro estudio con Rafael es que, por un lado, los niveles de reincidencia son altísimos. Te estoy hablando como que en 3 años, algo así como niveles del 52%. Esa es la reincidencia detectada porque al tipo lo vuelven a agarrar. Sí, si el tipo es exitoso y en 3 años nunca lo agarran, vos te confundís si dejó el delito o si aprendió a hacerlo mejor. Claro. Entonces, es increíble eso. Altísimos niveles de reincidencia en general en todo el mundo y en América Latina, que en parte tienen que ver con que es muy difícil la reinserción. Sí. Muy difícil la reinserción. Entonces, uno quiere evitar eso. Y lo que encontramos en ese estudio con Rafael es que, sobre todo en la primera experiencia carcelaria, no si vos fuiste 2 veces a la cárcel y ahora a la tercera te doy la pulserita, no. En tu primera experiencia carcelaria, en delitos no graves, evitar ese efecto llamado criminogénico de pasar por la cárcel puede reducir significativamente la reincidencia. La tecnología ha mejorado muchísimo, entonces vos podés controlar mucho a una persona con esas pulseritas y además es mucho más barato. Mucho más barato que la persona esté en la cárcel. Sí, porque un preso sale mucho, el sistema sale mucho. En todos lados cuesta un montón de plata. Entonces, ahora, nosotros escribimos 2 artículos sobre el tema con Rafael. El primero fue mirar esto, mirar el efecto causal de agarrar a una persona y darle la pulserita de monitoreo electrónico respecto de una persona muy parecida que ahí explotamos porque siempre tenemos el esfuerzo en ciencias sociales de encontrar relaciones de causalidad. Sí. En la Argentina hay jueces muy distintos. Están los mano dura y los garantistas. Y depende de qué juez está de turno el día que te agarran, increíble, si te tocaba el garantista o el mano dura. Entonces nosotros usamos esa lotería para ver si era más probable, por el mismo delito, la misma edad, la misma ubicación geográfica, todas las características tuyas igual, que te haya tocado uno y lo otro. Y ya de entrada es un delirio eso. O sea, no somos iguales ante la ley. O sea, eso es un delirio. Son esas cosas que pasan en nuestro país. Me imagino que en otros lugares debe ser más homogéneo. Pasa en muchos países. Sí. Quizás en nuestro país y en otros países de la región es más extremo. Se ha polarizado mucho el mano dura y el garantista. Claro. Sí pasa en muchos países que hay factores, qué sé yo, hay papers que encuentran a qué hora del día el juez dio la condena, cambia la condena y si no es lo mismo estar en Texas o estar en Nueva York. Sí, eso pasa. Ahora, ¿qué miramos en el segundo paper que se publicó en un libro el año pasado? Miramos si querés, una secuela de esto, y es que el sistema de pulserita de monitoreo electrónico en la provincia de Buenos Aires se implementó en 1998. Y como en 2007 hubo un episodio horrible llamado la masacre de Campana, donde un preso que había estado preso por triple homicidio y violación, había salido por 2 por 1, digamos, mucho antes del momento de cumplir la condena. Una vez que salió, cometió un robo, volvió a entrar por robo. Cuando entró por robo le dieron la pulserita y mató a una familia entera, incluyendo a los chicos. Sí, me acuerdo. No estamos, cualquier sociedad es muy sensible al asesinato de niños. Sí. Un asesinato totalmente innecesario. Había matado 4 miembros de una familia. Y eso hizo que se suspenda por varios años el sistema de monitoreo electrónico en la provincia de Buenos Aires, que se utilice solamente para mayores, no me acuerdo si de 70 o de 75 años, embarazadas. Y lo que discutimos en ese artículo es un dilema grande de cualquiera que hace política, y es que nunca se ve, si vos haces política, si vos evitás un mal. Sí. Claro, o sea, si vos le das la pulserita electrónica a 10 tipos
Hay 9 que por la pulserita electrónica Nunca más reinciden. No reinciden. Que sería ya un numerazo. Extraordinario. Increíble. Un éxito, pero Fenomenal. espectacular. Y hay uno que hace un desastre. Ese funcionario probablemente pierda el puesto, se come un juicio. Entonces, ahí es donde nuestra sociedad está muy atrás, incluso bastante atrás del resto de América Latina, en darle importancia a los trabajos de evaluación académica, a evaluar las políticas, y entonces que ese funcionario se pueda defender diciendo: mi política se evaluó y está bien. Claramente a ese señor no había que darle la pulserita, que es lo otro que, si alguien lee nuestro estudio, a nadie se le ocurre darle la pulserita a alguien que estuvo preso por triple homicidio y violación, claramente, no. Ni a nadie que ya está en su segunda, tercera experiencia carcelaria. Pero sería muy bueno tener más ciencia en el diseño de políticas públicas, y eso es desesperadamente cierto en el caso de políticas de seguridad. Volviendo a lo que te decía al principio, que es que hay poco estudio, hay pocos datos, y huele medio mal si vos te metés a estudiar seguridad, ¿no? Es medio poquito... parece que sos reaccionario, ¿no? Claro. Qué loco eso que me decís, porque... no, obviamente no voy a desplegar tu biografía, pero creo que es raro que alguien te corra por izquierda a vos, digamos, ¿no? O sea, sos un progre del Pellegrini, ¿no? Vamos a reducir. Y te estoy chicaneando un poco, pero también caricaturizando el personaje. No sos un tipo que alguien diría: mirá este tipo de derecha, mirá este tipo de derecha que va caminando por la calle. Yo, de hecho, si mal no recuerdo, te encontré en una marcha el 24 de marzo con tus hijos, como ejercicio de deber cívico. Me dijiste, caminando, me acuerdo, abajo unos andamios en una diagonal. Y sin embargo, me parece que y tanto Karina, creo que Karina hace algo parecido, ¿no? Karina, que es la esposa de Ernesto, que también estuvo invitada al stream el año pasado cuando estábamos en Twitch. Este ejercicio de decir cosas que no entran adentro del estándar de lo que la gente espera, ¿no? Y siento que es como estar siempre incomodando un poco a los estándares, porque me imagino que también, si vas a un lugar de derecha, tampoco vas a sentar necesariamente cómodo al estándar. Sí siento que en la conversación en Argentina, vos dabas el ejemplo de cárceles, decís, che, estudiar seguridad para el estándar es que sos un tipo de derecha, un reaccionario. Ahora, por otro lado, entrás y por momentos decís algo progre como, che, que usen pulseras. Entonces, no, pará, que usen pulseras, no, viste, qué blando que es. ¿Cómo resolvemos eso? Y sobre todo sumándole un tema que para mí enchastra un montón de las conversaciones en Argentina, que es cuando se monta, hay un discurso, siento que es, el garantismo ese es claramente el discurso de ese estilo adentro de esta discusión de la seguridad, pero se monta como un discurso medio progresista, no sé si decirle progresista, porque para mí no es progresista, pero un discurso como distanciado de la realidad, de la toma de decisiones reales. Entonces que todo se mantiene en un plano filosófico. Entonces no está, ya en un momento ya no saben ni qué estamos discutiendo. Porque el problema es si el tipo va a reincidir o no. Y en un momento estás discutiendo sobre vos, qué hiciste en la dictadura, quién fue tu abuelo, qué pasó con tu primo. Y la discusión termina corriéndose de ser datos a ser simplemente una chicana política, que ya a veces no siento que tenga sentido. Siento que vos mencionaste el garantismo bastante, pero la discusión de tasers, ponele, es medio loco. Como que alguien defienda por izquierda la prohibición de tasers. Y decís, ¿cómo? ¿Por qué vas a defender... ¿Cómo vas a estar en contra de las tasers diciendo que sos de izquierda o que sos progresista? Si la taser lo que reduce es que la cantidad de gente que se muera en un enfrentamiento de la policía con un ciudadano o con un criminal inclusive. Y terminás entrando en unos rulos donde ya en un momento no sabes qué estás justificando. ¿Cuál es tu take en este tema? Y hay que tratar de decir lo que uno piensa y con evidencia y sí, molestar. Yo, por ejemplo, estoy claramente a favor de las taser. Obviamente, es consistente con lo que dije antes de que estoy en contra de la tenencia de armas de fuego. Claro. Entonces, si hay una tecnología moderna que hace que un episodio violento entre una persona y un policía pueda terminar en que alguno de los dos termine herido y tenemos una tecnología no letal que lo evita, ¿cuál es la locura de no utilizarlo? Y con respecto al garantismo, el garantismo ha dicho cosas delirantes, porque por supuesto que la incapacitación y la disociación funciona y
hay situaciones en las cuales una persona comete males al resto de la sociedad, y si probamos la pulserita y probamos otras tecnologías y no funciona, y lamentablemente tenemos que ir a la incapacitación y a la disuasión que trae esa incapacitación. Y hay que tratar de decir cosas que molestan. Trajiste, no me acordaba que nos habíamos encontrado, yo creo que fue el 24 de marzo de 2016. Sí. Y yo fui con Karina, con mi esposa y con mis hijos. Yo salí de Casa Rosada, de laburar. Nosotros fuimos en subte, en la línea A. Y en el subte venían cantando Macri basura, vos sos la dictadura. Siendo Macri un gobierno constitucional que había ganado las elecciones 4 meses antes. Y yo, en un momento se armó un silencio y yo grité en el vagón que Macri era un gobierno constitucional y que había ganado las elecciones. Y casi me cagan a trompadas. Y mis chicos me miraron con cara de pánico. Tuve la habilidad de medir, en el momento que lo dije, como conozco bien la línea A, que la tomé toda mi vida, cuánto faltaba para llegar a la estación y que se abra la puerta. O sea, más o menos le calculé el timing. Y entonces sobrevivimos a ese episodio, que me pareció también una muestra de cosas nefastas que tiene nuestra sociedad en términos de intolerancia. Y me acuerdo también que en esa marcha había un helicóptero y que Karina le sacó una foto y después tuiteó, porque era realmente, estaba mostrando una intolerancia de todo un grupo a que había ganado la elección a alguien que no le gustaba. Sí, pucha. O sea, que siento que ahí podemos abrir muchas ventanas. Creo que hay una cosa, el otro día hicimos un vivo con un amigo, con Víctor Ruilova, que es un economista, y conversábamos sobre previsional, ¿no? Estábamos hablando de los desafíos económicos de Argentina, que después te voy a preguntar, ¿no? Y decíamos, ¿por qué nadie habla de que en el mundo se está discutiendo cambiar los regímenes previsionales? Y que tenemos una ley que dice que la gente se tiene que jubilar a una edad X, que la votamos hace un montón de tiempo, y pasó hace un montón de tiempo, y ahora la gente vive 20 años más que hace 100, y nos seguimos jubilando a la misma edad. ¿Por qué? Y como que siento que hay una brecha entre que es incómodo la mayoría de la gente no hubiese hecho lo que vos hiciste en el subte. Yo no sé si lo hubiese hecho, inclusive sintiéndome muy incómodo y yo en mi caso fui miembro del gobierno de Macri, vos bueno, no. Pero vos gritaste un gol de Nacional en la hinchada de Boca. No, yo no, el otro uruguayo casi nos matan. No, pero digo que creo que a veces hay que tener ese acto de valentía de frenarse e intentar explicar lo que uno piensa. No sé si había ganas de escucharte ahí, pero siento que un montón de gente tiene que estar gritando cosas. Gritando no, diciendo. Esta idea de hacer estas conversaciones tiene un poco de ese espíritu. Yo lo hice por mis hijos en ese momento, porque estaban mis hijos. Si estaba solo, no lo hacía. Si estaba solo con Karina, no lo hacía. Me lo comía. Pero no quería que mis chicos escuchen ese mensaje. Yo quería llevarlos a la marcha del 24 de marzo y creo que lo hice por los chicos. La verdad que no esperaba una buena recepción del público. Claro. ¿Por qué? Me quedan un par de preguntas de inseguridad, pero ¿por qué nuestra policía es tan mala o es tan mala? Mi sensación es como siempre que me tocó vincularme con una lección de mi madre de pequeño, siempre la cuento, que mi vieja siempre me explicó que la policía eran los malos. Y yo decía, no, pero mamá, la policía son los buenos. Me acuerdo de chiquito decirle, no. Si a vos te pasa algo, venís y nos contás a nosotros y nosotros pues vemos qué resolvemos. Esa idea creo es muy loca, ¿no? De pensar que la policía no es un factor de ayuda, sino de vínculo con la criminalidad. Joaquín de la Torre, que es un intendente del conurbano, exintendente de San Miguel, siempre dice que la policía es el gestor del crimen, ¿no? El gestor del delito y el administrador del delito. Eso por un lado, y por otro lado, ¿por qué no tenemos detectives, ¿no? A mí me robaron la moto, se ve en un video, ¿no? Fui a la comisaría, se ve en la cámara de seguridad que me están robando la moto. Y siempre digo, ¿por qué nadie hizo nada? Y da la sensación de que pasa para cualquier cosa. Te roban en tu casa, te toman los dedos, como que viene policía científica en 6 meses, te piden que 6 meses no pase nada, que van a tomar las huellas digitales de algo que no va a quedar en nada.
¿Por qué es tan mala la policía? Por esto, por discursos garantistas que hacen que invertir en policía está mal, porque no le hemos dado bola al tema. No es tan mala, capaz vos me decís, no, mirá, la policía argentina es mejor que en otros lados. Cualquiera que le ha tocado denunciar, y a mí me tocó en distintos gobiernos, en distintos distritos y en distintos niveles, la policía es mala, el vínculo con la policía es muy malo. O sea, que te tome una denuncia a alguien, no me dice su nombre y casi que escriben como si fuese letra por letra. ¿Y qué ocurrió? ¿Me lo puede relatar? Y se lo relataba una vez, dos veces, tres veces y casi que decís, acá hay un problema de comprensión. Dos o tres reacciones. Una Sí. generacional, estoy mucho más cerca de la generación de tus viejos que de la tuya, y durante la dictadura uno le tenía miedo a la policía. Además, en esa época los niveles de delito eran bajísimos, Sí. entonces lo único que te podía, o sea, Lo único que te lo podía tenía hacer daño era la policía. era la policía, exactamente. Y si salías a la noche, si ibas a un recital, ibas a bailar o algo, era evitar A la la policía. Ahora, en la Argentina actual, y ahora comentario economista, los economistas tenemos varias teorías. Hay una teoría que se llama efficiency wages, que es que el nivel de eficiencia y de compromiso que le pones a un trabajo tiene que ver también con El salario, la el remuneración. salario. Y yo creo que tenemos una experiencia reciente, actual, de la cual se habla poco en la Argentina, y es que en mis interacciones la policía de la ciudad de Buenos Aires ha mejorado mucho. Desde que Podemos fue criticar un montón sí. de cosas con respecto a lo que era la Policía Federal. Sí. Y algunos son nuevos y hay algunos que son los mismos, que pasaron de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad. Y en la Policía de la Ciudad, por simplificarlo, ganan el doble de lo que gana alguien en la Policía Federal. Entonces, por supuesto que en muchos lugares la policía participa en la gestión del delito. Por supuesto que en muchas experiencias latinoamericanas, incluyendo en la Argentina, hay momentos en los cuales el sistema policial y el sistema penitenciario y el sistema judicial pueden quedar cooptados por el crimen organizado. Por suerte en la Argentina eso no es generalizado, si bien Claro. puede existir en ciertos lugares. No somos México, digamos. No somos México, pero cuando mirás la situación de Rosario decís, bueno, no, estemos atentos, Claro. podemos serlo. En Rosario seguro. Ahora, los policías en muchos lados ganan muy mal, están pésimamente equipados para lo que tienen que hacer Sí. y se juegan la vida. Sí, Y sí. si se juegan la vida con una pistola que anda mal y con un chaleco que Vencido. está vencido, entonces creo que para el tamaño del problema también estamos ahí invirtiendo poco. Claro. Por supuesto que en la Argentina tenemos problemas fiscales graves, por lo tanto cada vez que pienso que la solución a algo es aumentar el gasto público, lo tengo que pensar dos veces, pero ahí claramente, para mí hay dos sectores de los asalariados públicos que ganan muy mal, que son los policías y el sistema de salud. Y antes que los maestros. Mirá. Porque cuando vos mirás el paquete global de cuánto trabajan, de cuál es su riesgo, de cuántas horas, esos dos grupos Son los están peor. muy mal remunerados. Sí. Entonces, si tuviese que hacer algo, estudiaría en detalle la experiencia, por ejemplo, de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y vería cómo extrapolarla, y estoy seguro que un componente es mejor equipamiento, mejor tecnología y mejores sueldos. Y del crimen organizado, ¿hay algo que puede disuadir? Pensaba en Rosario y que debe estar vinculado, entiendo, con tráfico de drogas y demás, que casi que es una linealidad, ¿no? O sea, si hay alguna sustancia prohibida, no sé, el alcohol, la ley seca, Estados Unidos, nada, el crimen organizado está vinculado a ese tráfico, transporte y el crimen organizado en el mundo en general está vinculado a o drogas o sustancias ilegales o tráfico de personas, básicamente. Capaz se me está escapando algo, pero si vos legalizaras o regularas el consumo de marihuana, ¿resolvés una parte del problema? ¿Crees que eso es un camino? ¿Sabés del tema o capaz me decís no tengo ni idea? Sé relativamente poco del tema. Sí. La verdad que todos mis trabajos no son sobre crimen organizado. Creo que la solución, de ninguna manera
creo que la solución a una situación de adicción tenga que venir del sistema criminal y de la penalización, y que la respuesta a una persona que tiene una adicción, estamos hablando de un consumidor, Sí. sea una respuesta penitenciaria y no una respuesta de salud, es algo totalmente digamos, equivocado como respuesta al problema. Ahora, una cosa es la despenalización y otra cosa es la legalización, y una cosa es la marihuana y otra cosa son otras drogas mucho más fuertes. Con el nivel de pobreza de la Argentina, con el nivel de desigualdad de la Argentina o de América Latina, con las debilidades de nuestro sistema de salud, vos me decís, mañana legalizamos todas las drogas y a mí me da miedo eso. Sí. Me da miedo como sociedad, digo, no estoy hablando personalmente, digo, no sé dónde terminamos. No tenemos los hospitales de Holanda, Sí. no tenemos el sistema de seguridad social de Holanda. Entonces, no haría nada drástico. Cualquier cosa que haría en esa dirección la recontra estudiaría, la haría gradual, buscaría evidencia. La experiencia de Uruguay hay que estudiarla, es temprano, o sea, son cosas que llevan tiempo. Sí. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es, ya casi no pasa, pero Que alguien termine encanado que por alguien fumarse termine un en porro. cana por fumarse un porro, o que un consumidor, que la respuesta al consumo sea utilizar nuestro Criminalizar. sistema judicial, Sí, sí. criminal y penitenciario, es absurdo, ¿no? Creo que saltemos un toque de tema. Escuché tu caso, lo escuché el otro día, diste una charla en el Congreso de Desarrollo Social, me pareció muy interesante como hablaste. Te vi de manera virtual, no estuve presencial. Contaste el caso de los derechos de propiedad en este barrio San Francisco Solano, en Quilmes. Si puedes contar un poco la experiencia. Hay algo que discutimos con Grabois o charlamos acá con Grabois y con otros en esta misma charla, que tiene que ver con... Yo creo mucho en esa ilusión de la economía de los propietarios, ¿no? Después hablamos más sobre incentivos, pero yo pienso en mis antepasados que vinieron a Argentina escapando de los pogroms y de las persecuciones de básicamente los regímenes de Europa del Este, porque no era uno, digamos, era una dinámica. Y vinieron a Argentina con una promesa de un tipo que era el barón Mauricio Hirsch, que les decía: vengan judíos del mundo, acá son bien recibidos, no van a ser perseguidos, ustedes tienen 20 hectáreas y en esta hectárea ustedes pueden producir, vénganse al campo, produzcan, trabajen y me la pagan, en 20 años me la van a pagar, la Jewish Colonization Association, ¿no? Que conoces bastante bien la historia. Y pienso que esa economía de propietarios, de colonos, de settlers, porque es la misma que fue conquistando el oeste en Estados Unidos, tiene una épica que transforma a las personas en corresponsables. No es lo mismo el que es dueño de algo que el que no es dueño de algo. Tampoco con esto quiero decir que todos tienen que ser dueños de algo e inmediatamente regalémosle a alguien algo, porque también genera un desincentivo. Pero algo de lo que vos contás de este caso me toca esa campana de decirme que si más gente es dueña, veo dos efectos. La primera es la responsabilidad para con la propiedad, y la segunda, la comprensión básica de la regla del capitalismo y de la regla de una economía. Si yo no soy actor de la economía, porque estoy al margen de la economía, si estoy pidiendo monedas en un semáforo, si no tengo mi propiedad, si estoy cartoneando, viendo, mi distancia al sistema capitalista y a la economía de mercado y a la democracia, inclusive republicana, liberal de la Argentina, es mucho más alta que si yo soy dueño. Una sociedad de dueños, ¿no? Yo me obsesiono esa idea. Obviamente que es filosófica, ¿no? Pero le busco la vuelta para pensar todo el tiempo en cómo transformamos a cada vez a más argentinos en dueños y no en sujetos de nada. Porque creo que el dueño aparte se transforma en ciudadano, o hay un incentivo a ser más ciudadano, participar, involucrarte más en la conversación pública, en las decisiones. Bueno, tal vez es una flasheada lo que estoy diciendo. ¿Podés contar el caso de Quilmes y hacer una reflexión sobre esto que acabo de decir? Sí. Voy a hacer dos reflexiones. El Bien. caso es de vuelta un experimento natural, Sí. muy que lo encontramos azarosamente, que va al problema de la causalidad, que lo hablamos un par de veces, Sí. porque vos querés saber el efecto de recibir un título de propiedad sobre distintas cuestiones de una familia,
Sí. que pueden ser desde la fertilidad, el ahorro, la inversión, el trabajo, la educación. Pero si vos agarrás, ahora salís a la calle y agarrás gente, preguntás, ¿usted es propietario, no es propietario? ¿Usted es propietario, no es propietario? Eso está correlacionado ya con el nivel de riqueza de tu familia, las posibilidades. Por lo tanto, en realidad, porque eras educado, porque naciste en una familia más rica, es más probable que seas propietario. La causalidad va al revés. Sí. Nosotros explotamos un experimento natural donde, lo conté ahí en el Congreso, lo he contado varias veces, a veces digo que me siento como Nito Mestre, que pegó un hit como Canción para mi muerte y después... Tenía que cantarla todo el tiempo. Le piden que la siga cantando, ¿no? Pero mucho realmente... Mucho más hit que eso. Mucho más hit que eso, para mí. Lo que pasaba es que la dictadura erradica las villas miserias, busca erradicar y erradica muchas de las villas miserias de la ciudad de Buenos Aires. Y muchas de estas familias se van a distintos lugares de Gran Buenos Aires. Y hay 1.800 familias coordinadas por un párroco, el cura Berardo, que ocupan tierra en San Francisco Solano, creyendo que era tierra pública. Pero resultó que era tierra privada. Esto es en el verano del 81 al 82. La historia es realmente, digamos, épica, porque primero le hacen un cerco policial y no los dejan salir ni entrar material de construcción, y por la noche meten bombas de agua. Y después hay un episodio ya sobre la guerra de Malvinas, en el cual unos policías que estaban custodiando violan o tratan de violar a una mujer, y ahí se produce como un levantamiento y se levanta este cerco policial y se logran quedar. Diciembre del 83, la democracia. Creo que la primera o la segunda ley que aprueba el Congreso de la Provincia de Buenos Aires es una ley de expropiación que dice que el Estado va a poner un montón de plata porque le va a pagar, le va a comprar la tierra a los dueños, que eran 13 pedazos distintos, y se la va a dar a estos ocupantes, cobrándoles con unas chequeras, pero que con el nivel de inflación de la época enseguida eso se licúa, además de que muchas no se pagan. Algunos de los propietarios aceptan la indemnización, otros no, y esto hace que vos y yo llegábamos el mismo día, vos te tocó ahí, a mí me tocó acá, creíamos que esto pertenecía al Estado, justo en el medio estaba el límite entre la tierra de la familia Rodríguez y la familia González. Rodríguez aceptó la indemnización, vos recibís el título, yo no. Random total. Random total. Dos cosas sobre eso, contestando ahora a tu pregunta. Uno es que, por supuesto que hay una historia que va contra el derecho de propiedad, y es que estos 13 propietarios perdieron una propiedad, los indemnizaron en forma insuficiente. Pero una vez que eso ocurrió, estas familias recibieron el título, las que recibieron el título sobre un pedazo de tierra, no recibieron del Estado después ni un crédito, nunca, ni material de construcción, sino que con su propio esfuerzo, en muchos casos con su propio trabajo de los fines de semana, fueron haciendo la pared, la puerta, la ventana y construyendo sus casas. Es decir, que esas familias tuvieron un instrumento de ahorro, porque si vos en Argentina sos pobre, no podés ahorrar, porque ¿en qué ahorrás? Si ahorrás en pesos, te lo come la inflación. Dólares es difícil ahorrar, ahora está más difundido, pero te los pueden robar, porque hay que ver si tu casa es segura. No estás bancarizado. Estamos hablando de gente que venía a una villa miseria, digamos. Entonces, esa gente tuvo un instrumento de ahorro y le pudo poner a esa tierra su trabajo personal y su esfuerzo personal, y se transformó en un barrio con casas mucho mejores para los titulados que para los no titulados. El segundo aspecto, que lo estudiamos en otro trabajo. Tener el título de propiedad hace que tengas más incentivo a cuidar tu casa en esa experiencia. A invertir en tu casa, pero la inversión, ¿de dónde viene? Viene del ahorro. Entonces, si había dos personas que ganaban lo mismo y que una tenía el título y otra no, una se la gastó en otra cosa, se habrá comprado una motito, ropa, ¿sabes? Y el otro ahorró en la casa. Y la casa es algo que lo tenés en la vejez, no es consumo.
se lo podés eventualmente transferir a tus hijos. Sí. Y vinculado con eso, ya que me estás preguntando, esas familias terminando siendo más chicas, con menos embarazos, menos fertilidad, menos embarazos adolescentes y menos presencia de familiares extendidos. Es decir, familias más nucleares. Sí. El padre, la mamá como y una los familia hijos. De clase media. Exactamente. Y yendo al otro punto, en otro trabajo, porque esto fue una serie de trabajos con Sebastián Galiani, y en otro trabajo con Sebastián Galiani y de vuelta con Rafael Di Tella, estudiamos las creencias de la gente. Y los que recibieron los títulos tienen un grupo de creencias mucho más parecidas a el promedio de Lamba, me dijiste que no pase la mano, no así que del promedio del conglomerado urbano, que la gente, creencias sobre si el dinero es importante para ser feliz, si se puede tener éxito en la vida en base al esfuerzo, si podés confiar en los demás. Un grupo de creencias, llamémosle promercado, mucho más parecidas al resto de la sociedad que a la de sus vecinos que viven enfrente y que no consiguieron los títulos. Porque el título también, y acá va a algo que dijiste que comparto mucho, el título te hace ciudadano, el título te hace libre. Sí. Cuando vos tenés el título, vos dependés mucho menos del puntero, dependés mucho menos del clientelismo. Te hace ciudadano. Por eso en el origen de la democracia, digamos, uno lo podrá cuestionar, obviamente, hoy no lo vamos a defender hoy, pero el título es parte del proceso de ser ciudadano. Y yendo a la experiencia de tu familia en Carlos Casares con la Jewish Colonization Agency, hay dos libros principales que describen esa experiencia. Uno sobre la experiencia de Carlos Casares, de Alperson, sí, y otro de Gerchunov sobre las experiencias de Entre Ríos. Sí. En el libro de Alperson es muy crítico de muchas cosas de la Jewish Colonization Agency, y en una cosa muy judía, putea todo el tiempo y se queja y tiene esa cosa. Ahora, hay una cosa muy interesante. Él es muy crítico. Esa experiencia empezó en 1891 y el libro lo publicó mucho después, como en 1920. Y alguna vez alguien me señaló que le dieron los títulos de propiedad como en 1919. Es decir, que él escribió el libro en ese momento, que era un libro que tenía muchas críticas, mientras que el libro de Gerchunov es un libro mucho más elogioso, amigable, mucho más romántico, pero no publicó el libro con las críticas hasta que no recibió el título. Y cuando recibió el título, se ve que se sintió empoderado para criticar. O sea que el título le habilitó la voz, lo transformó en ciudadano. Ah, mirá qué buen punto. Muy buen punto. Sí, obviamente no estamos haciendo un argumento o un alegato para decir, bueno, listo, regalemos todo y ya está, como vos bien, y mucho menos tomemos tierras en todos lados, que es el espíritu de la ley de Renabab, que es el de, terminemos este tema acá, pero que alguna vez el Estado se haga cargo y la sociedad civil, la política, las organizaciones, entonces digamos, veamos que este problema está, no nos sigamos haciéndolo, boludo. Y fiscalmente es mucho más barato ese terreno, que igual le costó mucha plata al Estado, y por supuesto que también el Estado tiene que llevar bienes públicos, o participar en llevar bienes públicos, servicio público, calle, colectivo, que tienen que llegar. Pero eso es mucho más barato que construir vivienda. No, ni hablar. Construir vivienda es muchísimo más caro. Y tampoco tiene mucho sentido. Si vos tenés que resolver las, 2 millones de hogares con déficits habitacionales en Argentina construyendo vivienda, tenés un costo impagable. Si no llegas más. No vas a llegar más. No, pero digo que tampoco genera esta idea de incentivo, como vos lo decías, para las cárceles, ¿no? La existencia de la cárcel como presencia hace que alguien diga, mejor no mato a alguien porque puedo caer en cana. Y bueno, si hay un viva la pepa de tomar un terreno que no pasa nada, termina todo el mundo tomando un terreno, entonces no hay derecho a la propiedad. Si no hay derecho a la propiedad, o sea, termina generando, es un equilibrio, ¿no? Que me imagino que hay que tener. Nosotros vamos más que una hora, vamos como 1 hora y 10 minutos. Quiero preguntarte algunas cosas más. ¿Podemos charlar 10 minutos más? Dale.
Quiero preguntarte de educación, porque es otro de los grandes temas que te cruza a vos, ¿no? Fuiste rector de la Universidad de Itela 8 años y yo particularmente me siento muy identificado con los valores de Itela, porque de Itela, la familia de Itela, fue una familia empresaria nacional mega exitosa, ¿no? O sea, de un capitalismo peronista industrializada por sustitución de importaciones, pero que salió y competió en el mundo, ¿no? Había Siam de Itelas en México, había heladeras, autos, y después de eso fue una familia muy de vuelta medio Medici, en el sentido de meterse a la cultura. El Instituto de Itela, creo que en los 70s es, 60s, tiene una influencia muy grande sobre la cultura, sobre el arte, y después con una mirada sobre el mundo orgullosamente argentino y sintetizando lo argentino, pero sin ser chauvinista o nacionalista berretín, sino diciendo qué bueno tiene el mundo y qué puedo intercambiar yo con el mundo, ir y venir. La facultad hoy, para mí, la experiencia como alumno fue una experiencia increíble, pero me siento muy orgulloso de eso, porque siento que es la Argentina que yo quiero. Es esa Argentina que se anima a ser número uno y que sale a competirle al mundo y que le quiere ganar al mundo y que quiere ser parte de la conversación global. Al mismo tiempo orgulloso de lo que es, pero sabiendo que en el mundo hay conocimiento que está copado y que está bueno tener. ¿Cómo fue la experiencia de ser rector de una facultad, en este caso privada, y qué reflexiones sacás de eso? Tal vez compartís esto de italiano que acabo de decir, capaz dijo una pavada, pero... Mira, personalmente fue una experiencia extraordinaria, la disfruté mucho. Tuve suerte porque agarré a la universidad en un momento donde había una necesidad de crecimiento y estaba en ruinas, abandonado, el edificio de Figueroa Alcorta, y logramos hacer una gran movida con un crédito, alquilando el viejo edificio de Miñones, con una hipoteca, y con esa plata, con lo justo, mudarnos al campus Alcorta, y eso puso en marcha un círculo virtuoso donde de golpe una universidad escondida en la calle Miñones pasaba a ser, que no parecía una universidad. Yo me acuerdo, sí, vino mi advisor de Estados Unidos porque lo invité a dar unas charlas. Dijo, y cuando acá vino a dar la charla me preguntó, pero ¿y dónde queda la universidad? Como que pensó que ese edificio no podía, el de Miñones no podía ser una universidad. Era como, no sé, el anexo, ponele. Claro. La universidad quedaba en otro lado y le dije, no, es todo esto. Vos ahora vas al campus Alcorta y cuando entras por la puerta, entras a algo que se parece a lo que pensamos que es una universidad. Sí, sí. Es un edificio universitario. Y en un lugar que lo ve todo. Entonces se puso en marcha un círculo virtuoso donde además... Esto tuvo que ver un poco con otra vida mía como economista. Yo en mi tesis estudié organización industrial y una universidad es algo que tiene un costo fijo muy alto. Vos tenés que poner en marcha una universidad y tenés rector, edificio. Sí. Pero después tenés lo que se llama un costo marginal de que vengan más alumnos, que es bastante bajo. Entonces... Sí. Cuando vos pones en marcha ese crecimiento, al mismo tiempo una parte central fue disparar, con la ayuda de muchas familias, poner en marcha un programa de becas. Entonces, hoy el 50% de los alumnos de la universidad tienen beca y la beca promedio es el 50% de la matrícula. Se puso en marcha un círculo virtuoso en muchas dimensiones que incluyeron crecer, la defensa del pluralismo ideológico, la igualdad de oportunidades, y algo que sin duda estaba en el ADN, que vos lo señalaste, que es no pensar en una Argentina proteccionista. Sí. El Instituto de Itela en las artes quería hacer arte que competía con el mundo. Sí. Y Siam de Itela llegó a ser el conglomerado industrial más grande de América Latina. Y nosotros queremos que nuestros profesores se hayan formado afuera. Sí. Queremos que nuestros alumnos se vayan a trabajar o a estudiar afuera, y ojalá que vuelvan. Y lamentablemente eso es minoritario en una Argentina que ojalá cambie, muy insular, muy cerrada, muy proteccionista, no solo en lo económico, sino también en lo ideológico, con un montón de ideas que atrasan y que nos atrasan. Entonces también fue una oportunidad de luchar contra eso en pequeñas batallas de una gran guerra, ¿no?
¿Qué idea tenés? Tuviste clarísimo. ¿Qué idea tenés sobre el mérito? ¿No? También, porque una parte de las becas son por ingreso, pero es un ingreso cruzado con mérito. ¿Por qué crees que hay un andamiaje cultural también antimeritocrático como idea? Siendo que partiendo de la base de creer que las alternativas al mérito son cuáles. No sé, digo, antes existía que el mandato divino, o sea, era o el nepotismo, o una cosa de ideológica, no, religiosa, no sé, de fe. No sé cuál es la opción al mérito para ordenar razonablemente bien las cosas. Teniendo en cuenta que el mérito no elimina o sea, no desreconoce la diferencia de salida, ¿no? De partida. O sea, obviamente que hay que intentar nivelar la cancha lo mejor posible, con bienes públicos de calidad, educación de calidad, para que todos más o menos lleguen con una base parecida. No todos con una base igual, porque no existe esa igualdad. Pero ¿por qué crees que hay en el discurso público semejante carga antimérito, contra el mérito? Creo que son ideas que atrasan y creo que son... Se parece un poco a lo que decíamos antes de la inseguridad. Sí. Son ideas populares en un progresismo o en una izquierda y en realidad son ideas que perjudican a los que menos tienen. Porque al que puede ayudar canales meritocráticos que hacen que el esfuerzo rinda, que el esfuerzo te abra puertas, que el esfuerzo pague, es al que menos tiene. Entonces no, me parece una idea totalmente conservadora estar en contra de el mérito. Por supuesto que hay desigualdades. Vivimos en el continente más desigual del mundo. Y lo que tenemos que buscar es cómo tratar de igualar las oportunidades lo más posible, pero eso tiene que ser totalmente complementario del mérito. Es decir, vamos a dar becas, esas becas tienen que tener como condición que te esforzaste antes y que te esforzás durante la beca. Sí. Y que si no alcanzás ciertas notas y cierto promedio, perdés la beca. Y eso da incentivos correctos a la persona que lo necesita y que tiene la capacidad y que pone el esfuerzo. Ahora, no veo nada, o sea, me parece totalmente de derecha, paradójicamente, estar en contra de los canales meritocráticos, porque entonces todo se decide en la cuna que naciste y solamente tenemos una sociedad con reproducción de las dinastías. Bueno, te quería preguntar cosas de reformas para Argentina, para adelante económica. Me quedan 1000 cosas que te quiero preguntar. No quiero abusar de tu tiempo, pero si tenés que cerrar con esta idea, con una última, hablando de este tema, ¿qué crees que debería tener un próximo gobierno? Ya hablando como economista, ¿no? Y sin entrar necesariamente, tampoco vas a poder ser mega detallado, pero digo, sin redundar los problemas que ya sabemos, ¿no? De la necesidad de estabilidad macro. ¿Qué crees que tiene que pasar en un próximo gobierno, ahora que se inaugurará este 10 de diciembre? Mirá, difícil ser original. Sí. Dos cosas centrales. Una me dijiste que más allá de eso, pero no puedo dejar de decirla, porque también de vuelta tiene la paradoja de que algo hay una idea progresista que en realidad perjudica a los que menos tienen, que es la estabilidad fiscal. Sin equilibrio fiscal no vamos a crecer nunca. O sea, déjame hacer una anécdota, una metáfora futbolera que hace un tiempo la tuiteaba. Nosotros podemos discutir en fútbol, comenzaste hablando del Mundial, podemos discutir si Argentina tenía que jugar 4-4-2, 4-3-3, 5-3-2, podemos discutir. Cuando se discuten todos esos equipos, fíjate que la suma siempre da 10. Porque ningún esquema discute que hay arquero. A nadie se le ocurre, juguemos 6-3-2 sin arquero. Es ridículo jugar sin arquero. Bueno, la estabilidad fiscal es el arquero. Después podemos discutir si la convertibilidad, política de ingresos,
más de política social. Discutamos todo lo que vos quieras, pero juguemos con arquero. La estabilidad fiscal es el arquero. Y si no hay estabilidad fiscal, vamos a tener un Estado que se sobreendeuda, y eso nos lleva a crisis macroeconómica. Vamos a tener un Estado que emite dinero, y eso nos lleva a la inflación, y todo eso siempre jode más a los pobres. Siempre jode más a los pobres. Entonces, la estabilidad, y en eso estamos por detrás de gobiernos progresistas de América Latina, porque esto ya en otros países se discutió, y no el nivel de desmadre fiscal que tiene la Argentina no lo tienen países de la región que tienen gobiernos que también son progresistas o de izquierda. Entonces, eso es la base. Una vez que tenemos esa base, que jugamos con arquero, tenemos que tratar de desarrollar sectores donde tenemos ventajas comparativas, donde tenemos recursos que nos hacen competitivos. No pongamos a Messi de marcador de punta o de central. Te doy un ejemplo. Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, por ejemplo, puede ser un hub para turismo y para expediciones a la Antártida, por su ubicación. Y puede ser un lugar, como tiene una enorme producción Chile, con los cuidados ambientales necesarios para salmón, para salmonicultura. Salmonicultura. ¿Y qué tenemos en Tierra del Fuego? Tenemos prohibida la salmonicultura, tenemos muy poca inversión que hace que el hub para la mayoría de los cruceros a la Antártida, si bien alguno pasa por Ushuaia, es Punta Arenas, y tenemos una industria electrónica que nos encarece los electrónicos al conjunto de la población, que nos cuesta un montón de plata, y que para lo cual no hay ninguna ventaja comparativa, no hay ninguna virtud en que eso esté ahí, está lejos de los lugares de consumo. Entonces, estamos asignando mal los recursos. Hemos hecho, parte por discursos que atrasan, un esfuerzo en especializarnos, en dedicar recursos a actividades no transables, muchas en sectores industriales en los cuales no tenemos ninguna ventaja, en vez de usar nuestros recursos en un montón de actividades transables en las cuales podemos tener ventajas comparativas, como para que eso haga en un país con una densidad de población muy baja que el conjunto de la población viva mejor. Y sin embargo, nos la pasamos, digamos, nuestra industria minera en un país que lleva la historia minera, la lleva en su nombre, Sí, no la desarrollamos. Argentina. Cuando podemos tener una pastera como las 3 que ahora va a tener Uruguay y una que va a tener Paraguay, las prohibimos. Entonces, nos la pasamos cerrando y mandamos de delantero al Dibu y de defensor a Messi. Tenemos un grado de desorganización. El extremo de esto es la brecha cambiaria. La brecha cambiaria genera una distorsión enorme en la asignación de recursos en la economía. Es un gran impuesto al sector exportador que ni siquiera lo cobra el Estado. Se pierde por ahí, un poco se lo llevan los importadores, un poquito el Banco Central, otro poco un contrabandista. Sí. Entonces tenemos una... Pero bueno, tenemos... Aunque no sea original, yo creo que el primer problema que tenemos es un problema de dominancia fiscal y tenemos que jugar con arquero. Si no jugamos con arquero, vamos a seguir perdiendo. Jugar con arquero. Muchas gracias, Ernesto, querido. Una charla interesantísima. Interesantísima. Le agradezco a todos los que se prendieron hasta acá, los que lo escucharon ahora en vivo, gracias, y que se prenden siempre. Como siempre le digo lo mismo, suscríbanse al canal, aprieten la campanita si les llegan las notificaciones, que suma un montón. Y bueno, gracias. Gracias a vos, Rosendo.